Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Vida Club. Mi nombre es Carla López y en este nuevo episodio estoy acompañada de Natalia Londoño, psicóloga y auxiliar de enfermería, también madre soltera, con un nene de 16 años, ¿cierto? Natalia es mi psicóloga y en el proceso de este podcast me interesó invitarla para hablar sobre un tema súper importante que es sobre la sexualidad y nuestros niños. Natalia, quiero comenzar haciéndote una pregunta. Háblanos un poquito y explícanos sobre la sexualidad y por qué es tan importante hablarle de este tema a nuestros niños en casa. Ok, bueno, inicialmente un saludo para todos. Muchas gracias, Carla, por invitarme a tu espacio. Y sí, vamos a empezar a hablar de la sexualidad. La sexualidad abarca un tema muy amplio desde muchas perspectivas. Hablar de la sexualidad con nuestros hijos es demasiado importante. Inicialmente la sexualidad la hemos llevado a un nivel donde sexuamos o tenemos una mirada un poco genital de la sexualidad, ¿cierto? Sí. Entonces la idea es que podamos hablar con nuestros hijos de una manera muy amplia, y la sexualidad no solamente es genitalidad, la sexualidad es lo romántico. ¿Cómo puedo yo explicarle yo a mis hijos o a mis allegados, más en este caso pues como el enfoque como en los niños, cómo puedo llegar a explicar la sexualidad? Es tener una mirada del ser humano, ¿sí? Somos seres que sentimos, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Entonces, dependiendo cómo yo quiera llevar ese enfoque, ¿sí? Poder que mi hijo o mi hija tenga una mirada bonita de la sexualidad, no solamente lo que nos han enseñado. O sea, vamos a hablar de sexualidad, entonces solamente vamos a hablar de genitales. No, vamos a hablar desde lo emocional, desde lo romántico, desde cómo llega a haber una relación entre dos seres humanos. Solamente sexualidad no es una pareja, la sexualidad es demasiado amplia, la sexualidad es cómo me relaciono con los otros, con los pares, inicialmente pues los niños que están como en este medio, más en el colegio. Por ejemplo, en la parte escolar tenemos que a la edad de la adolescencia, preadolescencia y adolescencia, los niños siempre buscan estar identificados con esa otra persona, ¿sí? Entonces eso también hace esa parte de la sexualidad. Sí, porque fíjate, yo en un podcast anterior estaba contando una historia. Normalmente tenemos muchos tabúes con respecto a la sexualidad. Creemos que es malo, que es sexo, o que tenemos que decirle no hagas esto, no hagas aquello. Todo lo que es negativo. Y nunca, normalmente como padres, o como por ejemplo en mi caso, que no tuve ese conocimiento a tiempo, vemos el lado positivo o lo necesario que tiene que ver este tema y lo amplio que es, porque siempre lo generalizamos como con sexo o como con malo o como algo que no podemos como que tocar. Sí, es algo muy cultural, ¿sí? Es algo que nos vienen enseñando, o sea, cómo y quién te enseñó a ti la sexualidad y de qué manera. Exacto. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la llevaste a cabo? ¿Quién te la enseñó? ¿Sí? Hay una diferencia en nuestra época a la época, digamos que última, pues, hablamos de esta generación, de estos adolescentes. Ellos ya vienen con una información muy amplia, que la tienen a un clic, y estamos hablando de la tecnología, ¿sí? Ellos solamente se meten, dan un clic y se pueden enterar de cualquier información que tú no le puedas dar, ¿cierto? Exacto. Y la van a aprender de la manera que el mundo se las está dando, ¿sí? Entonces, nosotros venimos con una cultura, con una forma que nos criaron o nos enseñaron a ver la sexualidad de una manera, digamos, como tú lo estás mencionando, negativa, pero quizás era la forma como a nuestros padres les enseñaron a llevar o a mostrarse al mundo desde lo romántico y desde cómo era su expresión hacia el otro. Ok. Bueno, para finalizar este punto, yo en el podcast anterior también comentaba que es súper importante porque a veces, por ejemplo, como a mí me tocó aprenderlo después de un embarazo no deseado, sin conocimientos,
me tocó aprender como a los coñazos, que digamos. Entonces, realmente la importancia para prevenir, de hablar de este tema en sí, ¿a qué nivel tú podías considerarlo? Ahí tocas dos temas importantes. Tú dices, desde tu experiencia, tú quedaste a una edad muy temprana embarazada, y hay estudios que han mostrado que dicen que los adolescentes que de pronto quedan a edad temprana embarazadas, pues las mujeres pueden quedar embarazadas a edad temprana, normalmente no es por falta de información, porque la información está, es por falta de apoyo familiar. Sí. Ha sido por falta de esa parte emocional donde tú tengas y puedas contar con tu padre, ¿cierto? Quizás tú te callaste temas porque siempre había una represalia de que esto estaba mal. Sí, normalmente en mi casa, o sea, a mí siempre me tocó aprender muchas cosas como que afuera, externas, nunca tuve que aprenderlas adentro, y yo creo que eso ha influido a muchas malas decisiones que yo he tomado en mi vida. Contaba que mi madre, la primera vez que me habló de un condón, y así superficialmente, porque me estaba viendo con una amiguita y ella decía que era mala influencia, fue cuando ya yo tenía 3 meses de embarazo, a los 18 años de edad. Y nunca, o sea, fue como contarme o decirme, mira, estas cosas son así, no lo hagas así, o ese apoyo emocional que tenía. Incluso después del embarazo nunca tuve una charla de lo que iba a suceder después, esto pasó por esto, todas estas cosas siempre tuve que desarrollarlas o aprenderlas externamente. Las aprendiste con tus pares, las aprendiste desde la tecnología, las aprendiste desde lo que tú podías identificar, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí por curiosidad también. Exacto. Entonces ahí es donde vamos al punto muy importante de cómo yo llegar y a qué edad poderle hablar a mis hijos de la sexualidad. Entonces podríamos resumir en esta pregunta que tú haces, Carla, y es: si yo quiero hablarle a mis hijos de sexualidad, es totalmente normal, y hay etapas, y tenemos que tener claro que hay etapas del desarrollo donde yo ya entro a explicarle a mi hijo o a mi hija la sexualidad, desde dónde viene y cómo, ¿cierto? Entonces, alguno de los tips es: los niños cuando están en una edad preadolescente y ya entran en una adolescencia, es una edad de latencia donde están que se lanzan y no se lanzan, y tú no los quieres soltar y ellos se quieren soltar, ¿cierto? Sí. Entonces ahí es donde tú entras como mamá a hablar claro. O sea, si tú no le hablas claro, lo va a encontrar en las redes, lo va a encontrar con sus pares, y siempre va a tratar de identificarse con sus pares. Ellos sexualmente se identifican socialmente con los otros, o sea, es una necesidad de cambio, o sea, se va a dar, sí o sí se va a dar. Entonces, ¿tú cómo puedes siempre hablar claro, ¿sí? Darle la confianza que él te pueda contar, y también entender cómo ese cambio, porque va a haber momentos en que no te quiere contar, ¿cierto? Pero tú vas a respetar. Siempre es la comunicación que tú puedas. Sí, y yo creo que también es como niveles. Por ejemplo, o sea, preadolescencia es un nivel como más sutil, y después ya tú vas como ir incrementando un poco más sobre ese tema, pero nunca parar. Exacto. Creo que lo importante es que nunca paremos es necesario hablar del tema. Sí, que empiezas desde la preadolescencia y no termina, o sea, siguen unos casi 7 años donde tú debes de seguir hablando sin tabú, poniéndole el nombre a las partes del cuerpo. Exacto. O sea, si estamos hablando que esto es una mano, si vamos a hablar que estos son unos senos, ¿cierto? O sea, es hablar con claridad, ¿sí? Es escuchar qué necesita y qué necesidades emocionales tiene mi hijo, es permitirle que se quiera sentir, ¿sí? Es decir, en esa hay muchos cambios hormonales también, entonces yo también debo comprender que si mi hijo llegó de mal genio, quizás no soy yo, es el cambio que él viene, que él está experimentando, y es como informarme un poquitico y entender que la diferencia como yo lo aprendí a como se lo está mostrando el mundo ahora es algo diferente. Sí, yo tengo que entender ese cambio y ayudarle a que él pueda compartir con sus pares de una forma más sana. Ok, bueno. ¿Qué consejos puedes darnos para iniciar esta conversación saludable y abierta con nuestros niños en este tema de la sexualidad? Abiertamente y de forma sana es
como te digo, primero comprender en qué etapa está mi hijo, ¿sí? El hecho de que de pronto esté en su preadolescencia no quiere decir que no me pueda comprender muchos temas, porque ten la plena seguridad de que tú le estás hablando de algo y él ya lo tiene claro. Sí. Así como tú, como mencionaste, mi mamá me estaba hablando de un preservativo y ya yo estaba. Y ya tú ya lo habías practicado muchas veces, ¿cierto? Sí. Entonces mira que ya, y quizás tuviste la información previamente. Entonces con nuestros hijos la idea es poderles hablar abiertamente de los temas, nombrar las situaciones como son, hablar de sexualidad, como vuelvo y te repito, no es hablar ni sexuar, solamente hablar de genitales, hablar de sexualidades, hablar de las emociones, hablar de los sentimientos, hablar desde la parte emocional, cómo se siente mi hijo, ¿sí? Cómo se siente mi hija, qué necesidades afectivas tiene, y eso lo da la comunicación y cómo puedo yo llegar a ese nivel de confianza donde ella pueda expresar sus emociones. Y ten la plena seguridad que si tú le das la seguridad que ella necesita, ¿sí? Ella va a estar más clara y quizás pueda tener mucha información en el medio, quizás a un clic de su celular, de su tablet, de su computador puede encontrar mucha información, mucho contenido, pero tú, mientras que tú estés ahí al pie del cañón con ella, explicándole, haciéndole ver, escuchándola, más que un regaño, por lo que ella te pueda contar es escucharla, qué necesidades o qué ha escuchado afuera, tú puedas guiarla y le puedas dar la información que es. Obviamente tú también tienes tus creencias ya impresas, pero también hay que mirar que estamos en una época diferente donde la emocionalidad sigue siendo la misma y lo más importante es poderles dar seguridad para que ellos puedan expresar sus emociones, sus sentimientos, y a partir de ahí se fortalecen muchas dudas que ellos puedan tener o muchos vacíos. En una de las consultas que tú y yo tuvimos, tú me comentabas que estos momentos podríamos buscar un espacio cómodo, un espacio libre, tal vez ir una película y ya el tú ver como que esa escena que se va dando, tú como comenzar este tipo de conversaciones. Sí, se pueden dar en muchos espacios, o sea, tú buscas el espacio. De hecho, a veces no es tanto buscar el espacio se puede dar, ¿sí? Sí. Sí, tu niña puede llegar comentándote, oye, mira, mami, fulanita, decir Laurita, se consiguió un novio, ¿cierto? Entonces ella quiere saber, tú qué piensas, quiere ahondar en el tema, quiere quizás darte confianza para que tú le des su concepto, pero entonces si tú llegas y no, eso no se hace. Sí, uno normalmente se cohíbe. Por ejemplo, exacto. En estos días pasó algo súper parecido. Ella llega y me cuenta, mamá, hay una amiga que tiene novio y los papás saben y las dejan, y uno como que okay, sí. y no después rebobina y uno dice, oye, sí, está bien, porque es normal que esa niña le guste ese niño y estas cosas, y puede ser que los papás lo vean bien, y yo ahí de una vez, pero son ellos, yo nunca lo voy a ver bien. Si te va a gustar a alguien en algún momento, coméntamelo, porque es muy importante, y también es natural que eso suceda, pero no estamos en el momento ni en el tiempo. Creo que debemos disfrutar las etapas. Yo creo que por ahí siempre la he llevado en ese sentido. Bueno, ok, tú dices algo muy importante y es, no estás en el tiempo ni en la edad, ¿cierto? O sea, de pronto quizás tú estás tratando de darle un mensaje de que estás muy niña, debes hacer otras cosas, pero como te digo, tú puedes pensar que tu hijo está en una etapa y en un pensamiento y en un conocimiento, pero tú no sabes qué le han enseñado afuera, qué ha visto en las redes, porque obviamente tú también estás pendiente, pero quizás es importante, más que cuestionar, desde tu punto de vista, es decirle, hey, ¿y tú qué piensas de que tu amiga o tu amiguita, sus papás le permitan tener un novio? Porque ahí entra la confianza, de que ella te escuche y de que ella tenga la seguridad de decirte, sí, mami, yo pienso que no está bien, ¿cierto? La vas a escuchar a ella. Es importante saber qué piensa ella de esa situación. Exacto. ¿Sí? Y ya después ella, al contártelo, tú ya vas a mirar qué pensamiento
o qué concepto tiene ella, y ahí sí ya entras tú a decirle, mira, tú quizás más adelante también te vas a conseguir otro novio, pero de pronto cuando estés más adulta, pues ya le darías tu consejo tú como Sí, mamá. por ejemplo, yo he tenido varias oportunidades, porque es que uno siempre se les presentan ese tipo de cosas. Ella tiene un amiguito que la visita y, o sea, se la pasan jugando, todas estas cosas, siempre estoy súper pendiente. Y ella a veces me pregunta como cosas, mamá, ¿qué hago? ¿O lo ignoro? ¿O le digo esto? ¿O estas cosas? Y entonces ahí siempre, uno siempre va a tener oportunidades como estas. Por ejemplo, cuando yo que soy madre soltera y he tenido relaciones, también he tenido esos momentos en los que cuando termina la situación me toca explicarle, mira, son procesos, hay momentos, cosas que duran, cosas que acaban, uno va evolucionando, va conociendo personas nuevas y a lo largo de todas estas situaciones. Okay. Natalia, como madre soltera, ¿hay alguna consideración especial que nosotras deberíamos tener en cuenta al hablar de este tema con nuestros niños? A ver, el punto es que a nosotros nos criaron con la idea de que son ideologías, ¿cierto? De que si tú tienes una pareja, tienes un hijo, entonces lo ideal es que crezca como con su papá, con su mamá, y que esas dos personas se encarguen del tema que abarque desde la crianza hasta la forma y cómo nos comunicamos con esta persona. El hecho de ser madre soltera no implica que yo no pueda darle las bases y el conocimiento a un hijo, ¿cierto? Todo depende de la mirada que yo le quiera dar, ¿sí? De lo que yo quiera poner en este ser humano. Es decir, importante una figura paterna, ¿sí? Es importante que tenga una figura paterna. Esa figura paterna podría estar enfocada en cualquier miembro de la familia, ¿cierto? Sería algo, podría ser una segunda posibilidad, pero si tú como madre me dices que hay alguna implicación, no. O sea, si tú das las bases, das la confianza para que este ser humano tenga la seguridad, se sienta amado, es importante esos dos pilares, que se sienta amado, que se sienta seguro, y ten la plena seguridad que tú puedes hacer mucho independientemente de ser madre soltera o no ser madre soltera. Exacto, es un tema muy importante porque en esta época hay muchas mujeres que no somos madres solteras y a veces sentimos, porque sí sucede, que ese rol nos hace falta o queremos como doblegar nuestra responsabilidad y queremos como que soy mamá soltera, entonces no está, yo hago el doble o yo tengo que en este tema darle como un poco más de fuerza. Sí, realmente toca, o sea, realmente nos toca como madres solteras darle las bases. O sea, sabemos que nos toca absolutamente todo, ¿sí? Desde la crianza, desde estar pendiente, o sea, es absolutamente una responsabilidad muy grande. A veces es difícil, sentimos que no vamos a tener la capacidad de aguantar tanto para poder estar ahí firme y darle la seguridad a ellos, pero ahí es donde está la importancia de dar afecto, de escuchar, de poder expresar emociones, de hablar con claridad, de escuchar, de preguntar, ¿sí? Lo más importante es preguntar, escuchar, no juzgar, porque cuando juzgamos inmediatamente estamos hay un bloqueo, limitamos, bloqueamos a la otra persona. Entonces lo más importante es poder generar un espacio de confianza y dependiendo de esa confianza ahí es donde yo puedo ir dando mis pasitos para que esta persona tenga la seguridad tanto emocional, porque la sexualidad es desde lo emocional. Cómo me siento yo y cómo me siento yo es como yo expreso hacia los demás mi afecto y mi seguridad como ser humano. Ok. ¿Cómo puedo enseñar a mi hijo sobre el respeto hacia sí mismo y hacia los demás en este tema de la sexualidad? Ok. Hacia sí mismo es la aceptación, ¿sí? Es enseñarle a mi hijo, independientemente
si tienes el pelo corto, si lo tienes largo, si eres blanco, si eres negro, o sea, es aceptarse tal cual, ¿sí? Con emociones, con aciertos, con desaciertos. Es desde que yo te digo, eres una persona súper valiosa, desde las palabras que yo voy a cosechar, voy a plantar, ¿sí? O sea, todas las palabras que yo pueda alimentar en mi hijo o en mi hija, eso permite que tenga la plena seguridad en todos sus procesos, porque eso hace a una persona segura, saber y enseñarle que va a tener momentos donde se va a equivocar, pero que siempre tenga la seguridad de que puede salir de ese problema o de esa situación, y hacer a estas personas seguras de sí mismas, ¿sí? Entonces, cuando yo soy segura de sí misma, me respeto la diversidad, respeto al otro, ¿sí? Porque acá hay un tema de diversidad. Estamos hablando de muchas diferencias, ¿sí? Yo respeto que a ti te guste el rock, por ejemplo, tú debes respetar que a mí me guste la música romántica. Entonces es siempre inculcarles el respeto por sí mismo y el respeto por el otro. Entonces de esta manera es aceptar cómo soy, cómo quiero ser, ¿sí? Entonces eso implica mucho también la sexualidad. Hay algo, y es que nosotros nacemos con un sexo que nos define mujer-hombre, pero la sociedad nos condiciona a que si tú eres mujer, entonces tienes que vestirte de rosado, por ejemplo, como vine yo hoy, y si tú eres hombre, entonces no puedes estar con algo rosado, ¿cierto? Entonces la sociedad también condiciona mucho esta parte de la sexualidad, ¿cierto? Entonces es enseñarle tú qué quieres ser, quién eres tú, ¿sí? Si tú eres hombre o eres mujer, pero ¿cuál es tu identidad? ¿Tú con qué te identificas? Porque como hemos visto ahora en la sociedad, condicionamos mucho a nuestros hijos. Entonces tú no puedes jugar con muñecas porque eres un niño, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a limitar a que esta persona no se pueda expresar libremente desde su desarrollo, desde lo que siente. Entonces empieza a reprimir una cantidad de cosas. Pero si yo a mi hijo le enseño a que exprese lo que quiere ser, independientemente de muchas situaciones, ahí es donde vamos a formar seres seguros de sí mismos. Ahí, y que respeten, y que puedan respetar los otros, porque considero que de pronto a veces en el medio hay mucho irrespeto hacia el otro, porque no hemos aceptado la diferencia, ¿sí? Y ahí es donde está la diversidad. La diversidad no solamente me habla del gay, ¿sí? No me habla de la lesbiana, no me habla de una cantidad de cosas, sino que me habla de esa diversidad, de esa diferencia. O sea, es algo demasiado amplio. Es desde el amor, desde lo emocional, desde lo psicológico, desde cómo me relaciono con el otro y el respeto que tengo hacia el otro. Entonces, todo inicia desde mí, desde el centro. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me perciben los otros y qué quiero yo con los otros? Y yo creo que este es un tema súper importante. O sea, es más, yo creo que antes de cualquier otro tema, este es como una base que es muy importante, porque a veces nuestros niños crecen tan inseguros que desde este punto empiezan a tomar malas decisiones por este tema o con respecto a sentir tanta inseguridad sobre su cuerpo, sobre sí mismo. No saben cómo escoger entre otros temas que no tengan hasta que ver con el mismo tema de la sexualidad. Exactamente. Es súper importante. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a manejar esta presión social? Como ya lo habíamos comentado anteriormente, las redes sociales, los amiguitos del colegio, todos estos medios que en la actualidad estamos viviendo en este tema de la sexualidad. Bueno, hay algo muy importante, y es los preadolescentes y los adolescentes siempre están buscando un estar con sus pares, una identidad. Sí. Ellos están en esa búsqueda de identidad. Cuando pasan de esa latencia, pasan a un nivel donde quién soy yo y para dónde voy, ¿sí? A veces ni siquiera saben para dónde van. Y ten la plena seguridad, la personalidad de un ser humano ya la tenemos definida a los 18 años, ¿sí? Mientras tanto, en ese periodo estamos buscando quién quiero ser, cómo quiero ser y de qué manera. Entonces esto lleva a que el adolescente siempre esté buscando
cómo encajar en un grupo de amigos, en un grupo de personas, ¿sí? Ahí es donde tenemos que mirar lo que tú estás preguntando, o sea, de qué manera pueden soportar esa presión social. Entonces, es darle las herramientas, es dejarlo que él vaya buscando su identidad, pero siempre estando ahí en el acompañamiento, ¿cierto? Ese acompañamiento de qué te pasa, qué quieres, qué sientes, no juzgar, sino escuchar todo el tiempo, o sea, la comunicación es totalmente importante. Entonces, cuando yo le doy seguridad a mis hijos, entonces yo permito que esta presión social no sean tan permeados, o sea, van a estar en esa presión social constante, van a tener la tecnología donde les va a mostrar el mundo muchísimo, totalmente abierto. Lo que tú quieres ocultar, la tecnología se los está mostrando, ¿sí? Mientras que tú das un paso, ellos ya dieron 10. Entonces, esa presión social también está muy encajada en que tengo que estar como el otro. Si yo no tengo esto que el otro tiene, entonces estoy atrás. Entonces, siempre van a buscar esa identidad. Siempre lo van a hacer. Entonces, es el acompañamiento que yo hago a esa búsqueda de mi hijo, ¿sí? Es lo más importante. ¿Tú qué opinas con el tema de la música y este género que normalmente algunos padres creen que sexualiza muchísimo a los adolescentes y preadolescentes de esta nueva generación? Es real. La música, las redes, la televisión está sexuando totalmente todo. Todo lo que encontramos está sexuado, ¿sí? Tú abres los videojuegos están sexuados. Uf, tú buscas un videojuego donde quieres armar a tu personaje y buscas y encuentras una muñeca totalmente sexuada. Incluso al tú vestirla está desnuda con su... Ajá. Sí, entonces tú la encuentras totalmente sexuada. Entonces mira que nuestros jóvenes están con una información muy sexuada. En donde tú quieras encontrar, todo está sexuado. Desde la forma de vestir, tú buscas prendas para adolescentes y todo lo encuentras sexuado. Faldas cortas, ya las niñas ya quieren estar a edad preadolescentes y adolescentes totalmente sexuadas. O sea, yo quiero maquillarme implica yo mostrarme sexy o quererme ver bien, que no está mal, ¿cierto? Pero es la forma como yo quiera o qué quiero yo transmitir o mostrar al otro. Ok, pero yo personalmente considero que sí, está súper sexuado, es una realidad, pero también hablábamos como esto de la base, cómo manejar esta presión anteriormente. Yo creo que si tu hijo en tu hogar tiene una base, un conocimiento, estas cosas puedan llegar a afectarle no a un nivel tan alto. Sí. Te lo comento porque en uno de los podcasts anteriores también comentaba, un día mi hermana colocó un estado acerca algo parecido, de la música está sexualizando a nuestros niños, las niñas van a quedar embarazadas a menor tiempo gracias al tipo de la música. Y yo en cierto tema puedo ser consciente y puedo decir está bien, pero por mi vivencia también creo que es muy importante tú como padre, tu relación como padre con tu hijo, y no culpar tanto a la música, a la vestimenta, al externo. Eso siempre está en el hogar, porque le respondía yo, mira, yo hasta los 26 años en mi casa nunca se escuchó un reggaetón, yo no sé bailar, nunca, y yo quedé embarazada a los 18 años. O sea, a mí por bailar reggaetón no quedé embarazada. Por escuchar esa música no tuve 15 años, nunca fui a una fiesta por este sentido. Mis ropas eran aquí y aquí. Entonces yo creo que es la base antes de culpar a cualquier sociedad o cualquier género de música. Lo que te decía, o sea, inicialmente nosotros venimos con una crianza, venimos con una parte cultural, venimos con unas ideologías de nuestros padres. Nosotros tenemos una ideología de cómo vemos la sexualidad, de qué es para nosotros y cómo queremos transmitirles a nuestros hijos, pero queremos siempre como enfocarlos de una forma sana, de una forma que no tengan sufrimiento,
pero a veces evitar el sufrimiento no es imposible, o sea, el sufrimiento siempre va a estar. El sufrimiento me refiero a que van a tener sus propias experiencias, pero de qué manera yo como padre puedo entrar en esas experiencias de una manera tranquila, donde yo les pueda generar confianza. Entonces lo que tú dices es muy importante, como te mencioné en una respuesta que dimos ahorita, y es que hay estudios que muestran que las niñas, y se ha visto muchas adolescentes en estos tiempos embarazadas, o sea, eso sigue. Desde nuestros tiempos ahora, las niñas embarazadas o las jóvenes que han resultado embarazadas, ya antes era de pronto por desconocimiento, porque nos tapaban la información, ¿cierto? Era un tabú y era malo la sexualidad, ¿cierto? En nuestras generaciones pasadas. Ahora tienen la información a un clic, ¿sí? Entonces no es por desconocimiento que queden embarazadas, porque de hecho ya les enseñan a manejar un condón, ¿sí? A nosotros no nos hablaban de eso, o quizás no lo hablaban, pero de una manera muy somera, muy reservada, ¿sí? Ahora tienen la información a la mano y aún así se siguen dando muchos embarazos no deseados en adolescentes, ¿cierto? Y en preadolescentes. Entonces, ¿cuál es la idea? De que tú dices, y como te digo, estudios han demostrado de que las niñas ahora están quedando embarazadas no por falta de información, sino por la base. O sea, este grupo familiar, ¿sí? Todo es desde el hogar. La confianza que yo pueda tener. Puede que falte papá, puede que falte mamá, pero con quién yo en mi casa, en mi hogar, con quién me vinculo, donde yo le pueda expresar, donde yo pueda hablar, donde yo pueda tener confianza de decir qué me pasa, donde me puedan escuchar y de no me estén juzgando, que antes me estén guiando y me estén diciendo por dónde debo de ir. Eso es lo más importante. Por eso cuando tú preguntas como madres solteras, ¿hay alguna implicación? Entonces yo te diría que no. ¿Sí? Sería maravilloso poder tener esa figura paterna que esté ahí acompañando, haciendo acompañamiento, apoyando en muchas situaciones o en muchas etapas de nuestros hijos, pero nosotros como madres solteras, o de pronto algún hombre como padre soltero lo puede hacer. También los hay. Sí, también los hay. Entonces es estar ahí escuchando, preguntando, comprendiendo, ¿sí? Y es muy importante también ir entendiendo que hay periodos y etapas de la vida de un joven, y donde no podemos ser ajenos a que hay una información a un clic, donde si yo no estoy al pie del cañón con este hijo, con esta hija, lo va a encontrar afuera de manera quizás equivocada, ¿sí? Sí. Y ahí es donde nuestros jóvenes también tienden a equivocarse o a tomar malas decisiones, porque no encuentran un apoyo emocional, psicológico dentro de sus hogares. Sí, porque buscan como esas respuestas que necesitan en su casa en otras partes que no te la van a dar de una manera correcta. Bueno, Natalia, para finalizar este podcast, que es súper importante e interesante, sí. Siempre se amplia porque este tema es súper extenso. Sí, acá estamos hablando un resumen pequeño, sí, porque realmente si tendríamos que hablar de lo que venimos conversando es demasiado extenso, y cada tema que tocamos tiene muchas formas de poderlo conversar. Sí. Natalia, en una pregunta de manera personal, yo como creadora de contenido para adulto explícito, tengo tengo algún afecto, una dificultad en especial con el tema de la educación y desarrollo de este tema para mi hija. Es decir, o sea, ¿en qué puede afectar este trabajo que yo realizo a tu hija? A mi hija. ¿A ti? No, a ella como tal, a ella como tal. ¿Tu hija tiene 11 años? Sí. Está en una preadolescencia, ya está entrando en un periodo de latencia, donde va a empezar a buscar identificarse. Hay periodos para hablar, hay etapas para hablar del tema. Quizás no esté preparada para escuchar, ¿sí? Que tú le puedas explicar por qué lo haces, cuál es el fin, el motivo. Habría que esperar, yo diría que habría que esperar un tiempo donde ella pueda comprender
un poquito el tema. Como te digo, quizás pueda entenderlo porque está a un clic de tener la información, exacto, ¿cierto? Y quizás lo pueda entender, pueda que tú le hables del tema y ella sepa de qué tú le estás hablando, pero que lo haga su mamá, habría que mirar, ¿sí? Porque qué implicaciones tendría a nivel psicológico sobre ella, ¿sí? ¿Cómo quisieras tú transmitirle esa información o de qué manera se la pudieras explicar? Pero considero que hay etapas y quizás pienso no está en la etapa de pronto de explicarle. Sí, mira, nosotros estamos en este trámite de mudanza y de cambio de colegio y hasta de cambio de grado, en una etapa donde van a haber niños mucho más adultos, mucho más mayores. Y está el tema de las redes sociales, sí, que inevitablemente, incluso ya acá ha ocurrido, que una de sus amigas ya me ha visto en redes sociales. Okay. Y evidentemente por su edad ella no sabe en sí cuál es el tema que yo realizo. Pero sí hay ciertos puntos que yo intento como tocar suave, porque no está en la edad correcta. Sí. Pero tengo un temor que es en el cuando ella entre a un nuevo colegio con niños más adultos. Tú sabes que siempre el externo no te va a contar la realidad, siempre lo va a exagerar. Sí. Va a decir, mira, tu mamá hace cierta cosa. Y es como ese es el impacto que te preocupa. Ajá. ¿Cómo puedo yo resolver este asunto de manera sutil con respecto a él? Si vamos a mencionar, se supone que deberíamos de ser transparentes. Si tú estás esperando que tu hijo sea transparente contigo y te tenga confianza, te pueda contar, te pueda explicar sus emociones, tú también hagas lo mismo, ¿cierto? Porque es algo recíproco. Sí, o sea, yo te doy, tú me das confianza, yo te doy confianza. Tú me hablas, yo te hablo, ¿cierto? Siempre, obviamente, tú eres la autoridad, ¿sí? Claro. Así tengas la confianza, ahí debe de haber algo muy claro, y es que si tú eres mamá, entonces yo soy la mamá y yo soy quien lleva las riendas de todo, ¿cierto? Indudablemente estamos en las redes y va a llegar la información y la idea es que no le llegue una información errada. Exacto. O que no, lo que tú estás diciendo le puede exagerar, le puede decir una cantidad de cosas, o como él lo está interpretando o como se lo mostraron, y se lo puede contar a tu hija de la manera como lo ve, ¿cierto? Entonces, si tú consideras que en algún momento debes decir la verdad, es hablarle con claridad, ¿cierto? Si te toca hacerlo antes de que otra persona lo cuente, pues ya tú miras la forma de hacerlo. Pero lo más importante es ser muy claro, hablar por qué, ¿sí? El por qué y qué piensa ella de eso. Siempre pregunta cómo te sientes, tú qué piensas, tú cómo ves. Sí, o sea, eso es demasiado importante, que tú se lo preguntes. Sí, porque tú le puedes decir, estoy haciendo esto, lo hago por esto, ¿sí? Pero es tú cómo te sientes, tú cómo lo ves. O sea, esa sería la parte más importante, saber qué piensa tu niña, tu hija, de lo que para ella significa eso. Si lo entiende, yo diría que podrías empezar. Si conoce el tema, qué piensa del tema y cómo lo ve ella, ¿sí? O sea, de qué manera y de qué forma lo ve. Cuando ya te dé estas respuestas, ya tú te preparas de qué manera y de qué forma puedes entrar a contarle la verdad si tú consideras que es algo que tienes que hacer. Claro. Yo considero que esta pregunta es súper importante, porque así como yo vemos hay muchas madres que están en esta rama, sí, y que a veces lo hacen ampliamente, sí, porque no tienen un conocimiento, una razón o un pudor como tal en este sentido. He conocido madres que sus niños están presentes incluso en el set de fotografía, en el set de grabación y todas estas cosas, y tú puedes percibir que se ven súper bien, pero yo personalmente siempre considero que puede tener un impacto a nivel emocional y también con el tema de la sociedad, de los amiguitos, de esa presión. Porque tú internamente tú conoces cuál es tu por qué, tú conoces tu situación, cómo te sientes.
lo que tú estás haciendo, y si tú personalmente te sientes segura, pues eso está súper bien. Pero externamente siempre la gente te ve como que, oye, o sea, está mal lo que tú estás haciendo, que feo, tienes una hija, todas estas situaciones. Entonces es un tema que incluso podemos reabrir en otro siguiente episodio. Sí, este tema es algo grueso. Sí. Es de percepciones personales, ¿sí? Porque tú puedes pensar algo, la otra persona puede decir, no, está mal, por sus ideologías. Sí, por claro. Esa manera cultural, de dónde vengo, que me enseñaron, ¿cierto? Entonces ahí es donde está. Lo más importante es el respeto por el cuerpo, claro. ¿Cierto? El respeto por el cuerpo. ¿Cómo quiero transmitir yo ese respeto de mi hijo hacia el mundo? Y cómo quiero yo mostrarme a mi hijo, ¿cierto? Entonces es importante, como vuelvo y te repito, la confianza que tú puedas tener con tu hijo, escucharlo desde su emocionalidad, qué piensa, qué siente, qué quiere, cómo ve las cosas, sin que tú llegues y tú impongas, es que yo lo hago es por esto, claro. Y le impongas tu idea. No, escúchalo. Si él no está de acuerdo, escúchalo. Si está de acuerdo, escúchalo. Claro, lo más importante es esa comunicación, darle la seguridad a que lo que pueda escuchar de afuera, independientemente de sea este tema o de cualquier situación personal, que tenga esa capacidad de poder tolerar esas diferencias, de que si tú eres esto, te respeto, de que si yo soy esto, me respeto, de que desde que todo viene desde el centro. Exacto. Todo, vuelvo y te repito, como te dije ahorita, todo viene desde cómo me siento, cómo me percibo y cómo quiero que me perciba el mundo, ¿cierto? Entonces, si yo estoy segura de lo que soy, de lo que quiero, de por qué hago o no hago algo, yo eso lo voy a transmitir, ¿cierto? Y también le voy a dar al mundo a entender de que yo respeto lo tuyo, tú respetas lo mío, ¿cierto? Entonces ahí es donde, pero como te digo, los adolescentes están siempre en un puentecito de pasar de ese periodo de latencia a pasar a buscar una identidad, ¿sí? Ahí es donde tenemos que siempre estar en acompañamiento y en comprensión total de esa emocionalidad. Y vuelvo y repito como el tema principal, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es absolutamente todo. Es cómo me percibo, cómo percibo al otro, cuál es mi emocionalidad, el amor romántico, el amor sexual, ¿sí? Porque también hay que hablar de las formas de amar, de las Exacto. Formas como yo me siento, de lo que pienso, de lo que siento por el otro. Entonces es demasiado importante que esa sexualidad sea totalmente amplia, pero que sea siempre desde el interior. Y desde el interior yo voy a transmitir, ¿sí? Exacto. Y que siempre yo le dé la seguridad a este ser humano de que lo que sienta lo pueda expresar, de que no es un pecado pensar o sentir algo, ¿sí? Y que lo pueda expresar de forma libre. Entonces, con tu hija siempre que la confianza esté, escucharla y que te escuche, sin juzgar. Exactamente. ¿Sí? Eso es como la clave. Bueno, cerramos este episodio tan interesante como lo es la sexualidad. Puedes cerrar dando un consejo directo a todas esas personas, padres, madres que nos están escuchando, del tema tan importante como lo es la sexualidad. Sí, claro que sí. Bueno, el mensaje es siempre comprender de que la sexualidad es un tema totalmente amplio, de que la sexualidad somos todos desde que prácticamente estamos pensando en concebir, desde que quedamos embarazadas, desde que tenemos nuestros hijos, absolutamente todas las etapas son importantes. La sexualidad se va viviendo de muchas maneras, pero lo más importante es la emocionalidad. La sexualidad no solamente es genitalidad, sino que la sexualidad abarca todo lo que son emociones, sentimientos, cómo me identifico con el otro, la parte social, también hay una implicación a nivel social que tenemos que tener muy presente. Entonces es ir comprendiendo y siempre escuchar a nuestros hijos, qué sienten, qué quieren, cómo perciben el mundo, y de esa manera, desde esos 3 puntos yo puedo ir guiando y puedo ir apoyando. No hay una crianza perfecta, ¿sí? No hay una forma, tú tienes tu forma, yo tengo mi forma. Entonces es comprender, pero también adaptarme, no cerrarme o taparme los ojos ante la realidad que hay, y es que estamos en el boom de la tecnología,
donde nuestros hijos siempre van a tener la información a un clic. Entonces es la importancia de ellos siempre aclarar qué quiero yo como padre, qué quiero enseñarle a mi hijo, pero tampoco puedo tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Exacto. Y mostrarle la realidad del mundo, ¿cierto? Exacto. Pero siempre con unas bases que son el amor, el afecto, escuchar, la comprensión, y de ahí se pueden lograr muchas cosas. Claro. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por aceptarme la invitación. Espero que nos podamos reunir para un siguiente episodio y hablar de temas más profundos. Gracias a ustedes por estar aquí, por escucharnos. Te pido que si te gustó este podcast puedas suscribirte, compartir y comentar para que esto pueda llegar a muchísima más gente. Nos despedimos. Chao. Muchas gracias de nuevo. Carla, muchas gracias. Gracias a ti.